Estimados estudiantes, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Morón. Yo soy el docente del curso y los voy a apoyar durante estas 6 semanas, ¿no? Bienvenidos a esta primera videoconferencia en la cual vamos a explicar los contenidos del curso y también vamos a comentar algunas herramientas que podemos ir utilizando durante el mismo, ¿no? Asimismo, ustedes pueden hacer algunas consultas sobre las expectativas que tienen del curso para que todo sea claro durante el mismo, ¿no? Poco para presentarme. Ya este curso se está llevando por cuarta vez, ¿no? Y es la segunda vez que se está realizando para también, aparte de personal externo, al personal de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Entonces todos ellos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a Daniel, a Daily, a Dick, Evelyn, Jelsen, Jean, Jordani, Lucero, Michael, Jesús y Mónica, ¿no? Estas sesiones, si en caso ustedes no pudieran asistir, también se va a grabar. Nos pregunta Carlos, ¿por qué en mi nombre sale cliente? Bueno, porque al momento que aparece una ventana, uno tenía que digitar su nombre y me parece que no lo modificaste, Carlos, sino lo dejaste como estaba por defecto, ¿no? Entonces por eso que aparece ahí con... Pero no te preocupes, luego hazle clic derecho a tu nombre y lo puedes renombrar, ¿no? Y puedes renombrar tu nombre y ahí le pones el nombre que tú tengas. Le pones ahí Carlos, ¿no? ¿No? También venido Michael Reyes, Carlos Carrera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir comentando un poco el sílabo. Les decía que me iba a presentar. Yo soy ingeniero de profesión de la Universidad Católica. Trabajo con temas de análisis de datos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunas experiencias para tener una base de lo que es la estadística descriptiva, ¿no? No sé si me pueden comentar un poco qué experiencias tienen ustedes con procesamiento de datos o por qué están llevando este curso. Si pueden escribirlo en el chat, por favor, ¿no? O si alguien también desea activar su micrófono, me dice y se lo activo, ¿no? Entonces, si pudieran comenzar, por favor, quizás Evelyn, Jelsen, Daily, si pudieran escribir algo, Michael, o sea, ¿qué expectativas o cómo vienen trabajando con bases de datos, ¿no? Lucero, Carlos, Dick, Ollín, si pueden escribir, por favor, Mónica, Jordán y Daniel. O sea, coméntenos un poquito cómo vienen trabajando ustedes bueno, con las bases de datos, ¿no? Si lo pueden, hay una zona de chat donde ustedes pueden ahí escribirlo. Por ejemplo, Michael Reyes nos dice es la primera vez que va a trabajar bueno, con estadística, ¿no? ¿Tú, Michael, estás trabajando en alguna unidad de procesamiento de datos? Correcto, ¿no? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, hace alguna investigación o genera reportes, genera gráficos para atender quizás los requerimientos de otros usuarios, de otra área? ¿No? Evelyn, por ejemplo, nos dice, trabaja en el área de sistemas y veo estadística de personal, ¿no? ¿Y tú, Evelyn, por ejemplo, trabajas con alguna base de datos en particular? Carlos nos dice, tengo experiencia o algunas nociones en Excel, ¿no? Que ha estado trabajando. Ahí vamos a esperar un comentario más y continuamos. ¿O qué herramientas han usado? Bueno, han usado el Excel, han usado alguna otra, o quizás alguien ha usado, por ejemplo, SPSS o Minitab, ¿no? Lucero también bueno, es la primera vez que hay estadística. Y la idea de este curso es darles una base, ¿no? Ya para que en cursos posteriores lo puedan, lo puedan llevar sin problemas, ¿no? Daily, bueno, tiene su experiencia en la universidad y ha trabajado con Excel, ¿no? Carlos, Carlos lo han designado en el área de estadística en la Marina de Guerra, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces vamos a presentar un poco el curso. Este curso tiene 24 horas. Estas 24 horas, o el equivalente de esfuerzo, no quiere decir que ustedes van a estar las 24 horas conectadas por videoconferencias o que van a estar ingresando a la plataforma, ¿no?
sino lo que quiere decir es que el esfuerzo que demanda las actividades, las tareas, la comprensión de las lecturas o el contenido que tengamos, va a requerir un esfuerzo de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, para poder apoyarlos en ese esfuerzo, vamos a tener estas herramientas como la videoconferencia, también vamos a tener el correo que está dentro del aula virtual, lo que es Paideia, y también hemos creado un grupo de mensajería instantánea de WhatsApp. No sé si todos ustedes están en ese grupo o alguien todavía no lo está, ¿no? Les comparto mi correo electrónico y también el número personal, ¿no? Para que podamos comunicarnos para ante cualquier duda académica del curso, ¿no? Ahí tienen el teléfono y, perdón, el correo electrónico es pu.pe, ¿no? Y ahí nos podemos apoyar. Todos ustedes están en el grupo. Mónica nos dice todavía yo no, Deli tampoco, bueno, yo no. Entonces, aquellos que todavía no están, les voy a copiar un link en el chat para que puedan, para que puedan estar con nosotros y así comentar las experiencias, ¿no? Siempre en un ámbito de respeto. A ver, aquí tenemos el grupo. Un segundo, les voy a compartir el link para que para que también puedan participar y se puedan unir, ¿no? Listo, entonces así eh, nos vamos a estar todos comunicados sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí tienen el link. Ustedes ahí entran a ese link desde su celular o lo copian y luego ya pueden participar también en las comunicaciones que tengamos de forma instantánea, ¿no? Entonces, Michael Reyes, Mónica, o también o me avisan al celular y los agregamos, ¿no? Para que estemos todos integrados. Bueno, este curso les va a brindar las bases para la estadística descriptiva. La estadística en general se divide en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva lo que hace es describe los datos a través de medidas de resumen, los presenta a través de gráficos, ¿no? Como por ejemplo gráficos de barras, gráficos circulares, histogramas. Y la estadística inferencial lo que hace, como su nombre lo indica, hace afirmaciones o inferencias acerca de la población, ¿no? O sea, a partir de una muestra hace afirmaciones sobre la población. Un ejemplo que podemos ver de la estadística inferencial es cuando se dan, por ejemplo, las encuestas presidenciales y a partir de una población, a partir de una muestra, quieren saber el comportamiento de toda esa población, ¿no? Entonces, esa es una afirmación que se hace a partir de una muestra, ¿no? Ese tema ya sería para un curso posterior, que podría ser un curso de estadística, por ejemplo, estadística aplicada, ¿no? Muy bien. Entonces, el curso lo que pretende, hemos subrayado algunas ideas, es que ustedes puedan incorporar o desarrollar técnicas de estadística descriptiva, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, tablas, haremos gráficos interpretando los mismos, los presentaremos y también calcularemos medidas que ayuden al entendimiento del comportamiento de los datos, ¿no? Es decir, cómo es su variabilidad de los datos. Calcularemos algunas medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la mediana o la moda, también algunas de dispersión y algunas medidas también de posición, ¿no? Pero, sobre todo, para que estos datos les convierta a ustedes en información que sea útil para que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces vamos a recolectar datos, vamos a presentarlos, los vamos a resumir y luego los vamos a mostrar, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos encontrar datos, ¿no? Es también un poco cómo vamos a hacer este procesamiento o de dónde vienen los datos. Bueno, los datos, por ejemplo, pueden venir de sus mismos procesos porque ustedes trabajan con sistemas integrados que generan datos y seguro estos datos les pidan a ustedes que hagan procesamiento, ¿no? Sino también a través de encuestas que quizás ustedes puedan acceder. El INEI, por ejemplo, tiene encuestas públicas y en algún momento podemos algunas de ellas, ¿no? ¿Qué otras fuentes ustedes conocen de datos? O sea, ¿de dónde podemos sacar los datos?
Vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a poner INEI microdatos. Y con INEI microdatos, ustedes pueden acceder a las encuestas públicas que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Entonces, accedo a ellos, vamos a consulta por encuestas, y tengo ahí información sobre los diversos, vamos a decir, dimensiones que trabaja el INEI, ¿no? Ya sea dimensiones de salud, dimensiones del empleo, dimensiones de seguridad ciudadana. Por ejemplo, yo podría buscar cómo va el empleo en Lima, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Encuesta permanente del empleo, ¿no? Que la hacen de forma periódica. Por ejemplo, vamos a colocar 2018 y la última, una encuesta de enero, febrero y marzo. Entonces ahí, mire, tenemos la información tanto en DBF, o sea que lo podemos abrir en formato, vamos a decir, de Excel. Este DBF, cuando uno lo descarga, ¿no? Lo descarga, puede ver el archivo, ahí está en formato DBF, que indica que puede ser abierto por Excel, ¿no? Entonces, si abro esa data, les voy a mostrar. Vamos a abrir el Excel. Abrimos el Excel y le decimos al Excel que quiero abrir un archivo en formato DBF, ¿no? A ver, vamos a ver que está por aquí. A ver, está aquí, archivos de base. Y lo abrimos, ¿no? Entonces tenemos ahí las encuestas, por ejemplo, que se han hecho. A ver, ¿a cuántas personas? Casi 17.000 personas están encuestadas ahí, ¿no? Y cada columna representa alguna pregunta o alguna característica de esa persona, ¿no? Entonces podemos encontrar también bases de datos públicas. Y luego a esa base de datos, ya bueno, le haremos un tratamiento en particular, ¿no? Y las bases de datos vienen con fichas técnicas o diccionario de datos, en la cual le dicen a ustedes cada columna que representa, ¿no? Por ejemplo, la columna o la pregunta P107 le dices si la persona es hombre o mujer, ¿no? Entonces en el Excel ustedes buscan la pregunta P107 y esa columna, el número 1 indica hombre y el número 2 indica mujer, ¿no? Por ejemplo. Y así podemos encontrar varias bases de datos públicas, como por ejemplo quizás algunos medios del gobierno, como los ministerios, o algunos miembros o algunas entidades internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, que nos ayudarán luego a practicar para poder lograr los objetivos que tiene el curso, ¿no? Entonces, un primer objetivo es que ustedes, por ejemplo, organicen y clasifiquen la información, ¿no? Esta organización les va a permitir a ustedes, por ejemplo, luego presentar los datos. No sé si podrían ayudarme y compartir ahí en el chat algún gráfico o alguna tabla que encuentren, ¿no? Quizás alguna infografía del comercio o de alguna otra entidad que resuma y presente algunos datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a poner a ver, por ejemplo, infografía, ¿no? Si infografías son gráficos que tienen datos y tablas, ¿no? Infografía sobre, por ejemplo, el perfil del smartphonero, ¿no? O sea, la persona que usa un smartphone, cuánto tiempo lo usa, aquí tenemos algunas, ¿no? Entonces, estas infografías, como pueden ver, les permite a ustedes, ¿no? Les permite a ustedes resumir los datos o presentar los datos, ¿no? Por ejemplo, acá está diciendo esta infografía que la edad promedio de la persona que usa el smartphone, ¿no? Bueno, este es de 2016, podríamos buscar una más actual, es de 32 años, ¿no? ¿Sí? Y el 81% de los que tienen un smartphone pagan su propio consumo. Es decir, hay un 19% que quizás se lo paga el padre o alguna otra persona, ¿no? O de repente el trabajo. Tienen un smartphone por el trabajo, por la oficina, y a la oficina o el trabajo se encarga de pagarlo, ¿no? Daniel Castillo nos pregunta, ¿qué significa regresión lineal? Eso lo vamos a ver en el último capítulo, y lo que significa la regresión lineal es cómo podemos ver la asociación que existe entre dos variables. Cómo
una variable, es un valor de una variable, permite, a través de un modelo que se llama el modelo de regresión, nos permite predecir el valor de otra variable, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir los minutos de publicidad que invertimos, cómo, conociendo ese valor, si es que podríamos predecir cuántas ventas vamos a lograr, ¿no? Y así encontramos varias variables que se pueden asociar. Quizás en temas ya de economía podría ser el PBI con los niveles de pobreza, ¿no? Quizás si el PBI aumenta, el nivel de pobreza, por ejemplo, puede disminuir, ¿no? Entonces sería eso de ahí. Los invito a que, a ver, si por favor, un par de minutos pueden compartir alguna noticia sobre alguna infografía donde se presenten los datos, ¿no? Basadas en sus experiencias, o algo que esté en boga, quizás lo del fútbol, o el temas de pobreza, temas de minería, o algo sobre la Marina, ¿no? ¿Cómo estamos en la Marina de Guerra del Perú? No sé si podrían comentarlo. Voy a abrir los micrófonos, si es que alguien desea participar también. Si alguien desea participar, activa su micrófono y todos los podemos escuchar. ¿No? Sé, Carlos, Daniel, Daily, Dick, Evelyn, Yelsen, Jesús, Jim, Jordani, Lucero, Michael, Mónica, Nancy, Nelson, Víctor, Jesús, todos son bienvenidos. O, por ejemplo, podrían buscar cuál es el perfil del comprador o cuál es el nivel de gasto en el Día de la Madre, por ejemplo. Hace poco que, ¿no? ¿Qué ha pasado? Podrían buscar alguna noticia al respecto, ¿no? ¿Cuánto gastamos los peruanos en los regalos del Día de la Madre? O para tener seguro, ahí aparecerá alguna infografía, pueden compartir el link y lo compartimos a todos, ¿no? O podrían también quizás tener curiosidad de cuánto es el ingreso promedio del peruano, ¿no? O cuántos hijos se tienen en promedio en el Perú. Podríamos tener algunos casos como esos, ¿no? Entonces los invito a participar. O sea, el link que encuentren, si lo pueden pegar ahí en la zona de chat y lo compartimos a todos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a ver, Jesús Chávez nos ha compartido uno. Infografía del agua. Entonces ahí tenemos algunos datos sobre el agua, vamos a ponerlos, ¿no? Ahí tiene una, ¿no? Por ejemplo, el agua y su importancia en el Perú. Usos del agua, ¿no? El 80% se usa en agricultura y el 12% en consumo poblacional. Y en promedio, ¿cuántos litros consumimos? Dice, el peruano consume 250 litros de agua diarios, ¿no? 5 veces más de lo que necesita una persona, según la ONU. Y 50 litros es el consumo sugerido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ese es lo de Jesús. Vamos a ver lo de Yelsen. Y ese también ha compartido, ¿no? una encuesta del presidente Vizcarra, ¿no? Y habla cuál es su nivel de aprobación, ¿no? Por ejemplo, en abril es 57%, ahora en mayo su nivel de aprobación es 52%. Entonces la estadística nos ayuda, como pueden ver, a organizar la información y presentarla, por ejemplo, en forma de gráficos, ¿no? Es una primera parte en la cual nos vamos a abocar. Pero siempre también hay que describir cuál es mi universo de estudio, cuál es mi población. Entonces vamos a ir viendo esos temas. Eso sería uno de los objetivos del curso. Otro es que ustedes también puedan interpretar los resultados que se van obteniendo, ¿no? O sea, conforme tenemos, por ejemplo, dos grupos de datos y queremos compararlos, entonces lo que podríamos ver es que quizás qué promedio es mayor, qué desviación es mayor en el uno, en el otro, o cómo los valores van evolucionando en el tiempo, ¿no? Acá les quiero compartir una noticia que encontré sobre el número de hijos que tienen los peruanos, ¿no? Y cómo esto ha ido cambiando. Vamos a ver, creo que la había encontrado. A ver, un segundo. Si no, la buscamos. A ver, vamos a poner acá en Google, por ejemplo, el número de hijos promedio, ¿no? De las familias. Dice, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen los jefes del hogar en Lima? Bueno, esta es una noticia un poco
de hace 4 años. Dice, el 68% de los jefes del hogar son casados o convivientes, ¿no? Y tiene, por ejemplo, el 85% de ellos trabaja y la mayoría, el 75%, por ejemplo, prefiere pasarlo en familia, ¿no? Y vamos a ver si nos aparece el número de hijos. Y se tienen en promedio 3 hijos, ¿no? Por ejemplo, este promedio ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido cambiando. Había una noticia anterior que mencionaba que en el año 55 el promedio de hijos era, por ejemplo, 7, ¿no? Ahora, bueno, hace 4 años era 3 hijos y para el año 2050 será menos a 2, ¿no? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, tiene hijos y nos puede comentar cuántos hijos tiene? A ver en el chat. Tú, por ejemplo, Michael Reyes, ¿cuántos hijos tienes, Michael? Bienvenido al curso. ¿Tú, Yelsen, tienes hijos o en todo caso, cuántos hijos desearías tener? Ah, Michael tiene, por ejemplo, uno, ¿no? ¿No? Y algunos de ustedes, no sé si alguno tiene hijos también. Carlos, ¿cuántos hijos tienes tú? Yelsen todavía ninguno. Lucero, ¿no? Tienes, o Daniel, Jordani. Bueno, en mi caso, yo tengo 4, ¿no? Yo tengo 4. Ah, Carlos me ganó, tiene 5. Y Daniel 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, Daniel estaría cerca del promedio, ¿no? Jesús tiene una niña. Entonces, las estadísticas nos ayudan a comparar eso, ¿no? Quizás en los grupos con ciertas características, el número de hijos, o por regiones, quizás en la selva, podemos buscar datos del INEI, o en la costa, en la sierra, algunas de esas regiones, su número promedio de hijos puede ser más alto o diferente, ¿no? Eso también tendríamos que analizar. Ese sería también otro de los objetivos que se pretende en el curso, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, Daily dice, no tiene hijos por ahora, pero bueno, quisiera tener 3 hijos, ¿no? Muy bien. Y luego, otro objetivo es que ustedes analicen los datos. Bueno, era para ver si siguen una tendencia lineal, ¿no? Es ver algún gráfico, estos gráficos de tendencia lineal que relacionan los datos, ¿no? En cuanto a, les comparto una página donde pueden encontrar también lo que es comparaciones de datos y los datos se van organizando de acuerdo al pedido que yo hago, ¿no? Esta página se llama Wolfram Alpha. Les voy a compartir, por ejemplo, yo le había pedido que investigue cuál es la relación entre Perú versus Japón, ¿no? Escribo mi pregunta en esta zona, en ese recuadro, lo que tienen que hacer ustedes es escribir su pregunta, inmediatamente Wolfram Alpha lo que hace es busca los resultados, ¿no? Y busca los resultados para que y los muestra desde diversos puntos de vista. Mire, por ejemplo, bueno, aquí esta primera parte los mostró en cuanto a la ubicación geográfica, las banderas, pero también comienza a mostrar algunos datos estadísticos de resumen. Por ejemplo, a ver, la población en Japón al 2014 era 126 millones, en el Perú 30.4 al 2014, y la densidad poblacional, que viene a ser un promedio de la cantidad de personas por kilómetro cuadrado, en Perú es casi 24 personas y en Japón 337. O sea, en Japón tienen 337 japoneses en un kilómetro cuadrado. O sea, es mucho más denso que el Perú, ¿no? Y qué pueden comparar, por ejemplo? Miren el crecimiento poblacional. ¿Qué pueden decir en cuanto al crecimiento de la población? Si lo pueden comentar en el chat, sería genial. Ahí los espero para que comenten un poquito, ¿no? ¿Qué pueden decir? Dice, población del Perú, crecimiento, 1.15%. Y en Japón, como dice Daniel, está disminuyendo, ¿no? Por eso que la tasa de crecimiento es negativa. Quiere que año tras año hay menos japoneses en la isla, ¿no? Y ahí habría que buscar algunas explicaciones. Quizás las personas viven bastantes años, su esperanza de vida es muy alta, pero los nacimientos han disminuido, ¿no? Entonces, por eso,
Y también su esperanza de vida es muy alta, 83.6 al 2013, y en el Perú es 74.8. En el año 55, por ejemplo, la esperanza de vida de los peruanos era 44 años. Entonces yo tengo ahorita 44, ya quizás ya estaría, si hubiera vivido en esa época, estaría peligrando mi vida ahorita, ¿no? O quizás por diversos motivos tendría mucha probabilidad de no continuar con vida, ¿no? O sea, o quizás si me venden un seguro, el costo sería muy alto porque la probabilidad de que fallezca es alta, ¿no? ¿Sí? Y la edad mediana en Japón es casi 45 años y en el Perú es 26 años. Quiere decir que en el Perú el 50% de la población tiene como máximo un promedio, ¿no? 25,5 años. Y en Japón es 44,9 años. Entonces el Perú es un país, ¿no?, más joven que Japón, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tendrían, por ejemplo, una primera comparación. Entonces, ese tipo de análisis es el que se les va a pedir en el curso, ¿no? Comparar grupos, establecer algún comentario que nos apoye durante el mismo, ¿no? Sigamos viendo el sílabo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, a ver, con todo gusto. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o también la pueden compartir a través de su audio, ¿no? Ahí activo los micrófonos. Si tuvieran alguna, ¿no?, alguna sugerencia. A ver, el que quiere hablar activa su micrófono y con eso nos puede compartir. ¿Sí? Entonces, continuamos, a ver, continuamos. Bueno, ahí tenemos ya los contenidos a detalle, ¿no?, que ustedes pueden ir revisando, tanto desde los conceptos básicos, organización de los datos, algunos métodos numéricos para calcular medidas, tanto de tendencia central como dispersión, y nuestro último tema que es regresión lineal, ¿no? Ahora, ¿qué evaluaciones van a tener ustedes? La metodología de trabajo es, bueno, a través del aula virtual, vamos a tener estas videoconferencias, vamos a activar también foros para que ustedes puedan plantear sus dudas, vamos a tener 2 trabajos que ustedes lo pueden hacer de forma grupal, y tienen también un cuestionario, ¿no?, una evaluación en línea que vale un 20%, en la cual ustedes pueden trabajar. Y tienen algunos libros que les vamos a compartir el link para que puedan revisar y profundizar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces esto sería la presentación del curso. Les agradezco por estar aquí y no sé si tuvieran alguna consulta adicional sobre el desarrollo del curso. Como les decía, los invito a que a que se integren al grupo de WhatsApp para hacer comunicaciones rápidas. Tenemos el correo electrónico, los foros que también vamos a estar habilitando. Algunos ya se han presentado, hemos estado conversando en el foro. Y también las videoconferencias que, dependiendo de las necesidades, quizás haremos algunas con mayor frecuencia. Pero recuerden que todas las videoconferencias se van a grabar, para que si yo tengo alguna dificultad que no puedo acceder o no puedo estar a esa hora, luego lo puedo visualizar, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si tuvieran alguna consulta adicional, Carlos, Daniel, Daily, Dick, Evelyn, Jelsen, Jesús, Jean, Jordani, Lucero, Michael, Mónica, Nancy, Nelson, Víctor o el señor Jesús Chávez. Muy bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo, por haber estado aquí el día sábado, y les seguiremos avisándoles sobre la próxima videoconferencia, y el calendario, bueno, está publicado en el aula virtual. ¿Sí? Cualquier consulta es bienvenida y les agradezco mucho por su tiempo. Y bueno, bienvenidos al Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima videoconferencia. Un abrazo. Hasta luego.